¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones en tu vida fueron realmente tuyas? ¿Cuántas veces sentiste que tenías el control cuando en realidad solo estabas reaccionando? ¿Y si te dijera que eso que llamas bondad, empatía, podría ser exactamente lo que te mantiene en cautiverio? El que controla a los demás puede ser poderoso, pero el que ha logrado controlarse a sí mismo es invencible. Lao Tzu. El que domina su propio espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Proverbios. Y es Maquiavelo quien susurra con frialdad: los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Todos nosotros, en algún momento, hemos sido rehenes de nuestros propios sentimientos. ¿Has llorado por alguien que no merecía ni una sola lágrima? ¿Te has sentido culpable por decir no, incluso cuando sabías que era lo correcto? ¿Cuántas veces fuiste manipulado sin darte cuenta, solo porque tu compasión fue más grande que tu lógica? Vivimos en una era en la que las cadenas ya no son de hierro, son invisibles, hechas de culpa, miedo y expectativas. Hoy, quien quiere controlarte no alza la voz, susurra, llora, te hace sentir mal por ser libre. No quieren que pienses, quieren que sientas, porque si sientes demasiado, piensas menos, y si piensas menos, actúas en tu contra. Aquí vamos a explorar las ideas de Maquiavelo no como un manual de crueldad, sino como un espejo de la realidad. Vamos a adentrarnos en el subsuelo del comportamiento humano, donde las lágrimas esconden trampas y los abrazos pueden ser ahorcamientos disfrazados. Y no, esto no se trata de volverse piedra, se trata de dejar de ser marioneta, se trata de descubrir el punto exacto entre la emoción y la razón, se trata de volverse dueño de uno mismo. Si ya estás cansado de que te absorban, te drenen, te manipulen quienes transforman el dolor en excusa y la carencia en estrategia, quédate aquí. Vamos a descender juntos a ese abismo donde Maquiavelo enciende la luz y dice: el poder no corrompe, solo revela. Estás a punto de descubrir que no sentir puede ser la única forma real de controlarlo todo. Si estás listo, respira profundo. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez has sentido que sentir profundamente es, al mismo tiempo, tu fuerza y tu perdición? Desde pequeños nos enseñan que llorar es señal de humanidad, que perdonar es noble, que sentir mucho es ser bueno. Pero, ¿y si eso fuera una trampa? Una jaula dorada, donde entre más sientes, más sangras. La sociedad vistió la emoción con ropas de virtud, pero Maquiavelo, con su mirada de acero y su pluma implacable, nos advierte: los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento, que quien engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Quien siente demasiado, siempre es el primero en ser engañado. ¿Por qué? Porque quien siente, duda. Quien duda, pierde. Lo que nadie te dijo es que la emoción, por más hermosa que sea, puede ser un instrumento de dominio. Es como vino servido por manos manipuladoras: embriaga, calienta y después amarra. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías gritar no? ¿Cuántas veces te quedaste, aún queriendo irte, porque la otra persona lloró, tembló, suplicó? La verdad cruel es que el exceso de empatía puede convertirse en sumisión. No es que sentir esté mal, es que sentir sin filtro, sin discernimiento, es como encender una vela en medio de vientos hostiles. Ilumina, pero se apaga fácilmente. Y el mundo está lleno de vientos, personas que soplan en tu dirección no para darte calor, sino para apagar tu luz. En una madrugada cualquiera, a solas con tus pensamientos, ¿te has dado cuenta de que cargas con dolores que ni siquiera son tuyos? Culpas heredadas, responsabilidades impuestas, expectativas que nunca fueron tuyas para cumplir. Sientes por todos, pero nadie siente por ti. Cargas la cruz de un mundo que ni siquiera voltea a ver tus hombros. Eso no es bondad, es servidumbre emocional. La filósofa Ayn Rand dijo: la razón no es automática. Aquellos que la niegan no pueden ser conquistados por ella. No se les puede convencer con lógica. Solo puedes vencerlos negándote a unirte a ellos. Lo mismo aplica para la emoción. No convences a un manipulador con empatía, solo lo alimentas. La emoción descontrolada no es una virtud, es una exposición, y quien vive con el corazón demasiado abierto se vuelve un mapa legible para quienes desean explotarlo. Amor sin criterio, perdón sin reflexión, compasión sin autodefensa. Todo eso suena bonito en frases de motivación, pero en la práctica destruye. No se trata de volverse piedra, sino de entender que incluso el oro necesita protección. Eres demasiado valioso como para ser tan accesible.
Tu energía emocional es un recurso escaso, y como todo recurso escaso, necesita ser administrado con estrategia. Aquí es donde comienza el verdadero autoconocimiento, cuando entiendes que no necesitas reaccionar a todo lo que sientes. Puedes sentir y aún así no moverte. Puedes comprender y aún así no aceptar. Puedes escuchar el dolor ajeno y aún así priorizar tu paz. Detachment, el desapego, no es frialdad, es autocontrol. Es la habilidad de ser el autor de tu propia narrativa emocional y no el personaje que otros escriben a la fuerza. Y quizá, solo quizá, la verdadera libertad comience justo aquí, en el momento en que dejas de intentar salvar a todos y empiezas a liberarte de ti mismo. No necesitan levantar la mano para herirte, no necesitan gritar para dominarte, solo necesitan que sientas, y mientras más sientes, más predecible te vuelves. Y si eres predecible, eres controlable. Maquiavelo lo sabía mucho antes de que la psicología moderna intentara explicarlo. En El Príncipe, escribe: es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Él no romantiza el poder, lo disecciona. Para Maquiavelo, gobernar es entender el comportamiento humano en su esencia más cruda. Y la esencia es esta: el ser humano actúa por emoción antes que por razón. Y aquel que comprende eso, gobierna. Hoy, el trono ya no está en los castillos, está en las relaciones, en las redes sociales, en los juegos emocionales silenciosos. El chantaje emocional se volvió discurso de afecto, el victimismo se disfraza de fragilidad, y el manipulador no se presenta como villano, llora antes de atacar. Vivimos en una época en la que las lágrimas tienen más poder que la lógica, porque la emoción acorta el camino al corazón y sabotea la mente. No necesitas tener la razón, basta con parecer herido, y el Tribunal Popular de la Emoción ya te absuelve o te condena. ¿Te has dado cuenta de cómo alguien a quien confrontas cambia de actitud de repente? Primero se hace el ofendido, luego el incomprendido. Después dice: después de todo lo que hice por ti. Eso no es arrepentimiento, es control. Lo que está en juego aquí no es quién tiene la razón, sino quién controla la narrativa. Y en este teatro invisible, la emoción es el guión que embriaga, que confunde, que desarma. Te ves tratando de explicar algo que no hiciste, pidiendo perdón por cosas que ni entiendes, justificando una verdad que nunca debió ponerse en duda. Ese es su objetivo, quitarte la claridad, para que en medio del caos dependas de ellos. Ellos siembran la confusión y se ofrecen como brújula. Nietzsche decía que los seres humanos más peligrosos son aquellos que sufren en silencio, porque aprendieron a soportar el dolor y jamás olvidan quién se los causó. Pero hay otro tipo de peligro, aquellos que fingen sufrir para nunca ser responsabilizados. Esos no sufren, simulan, y convierten la empatía ajena en un arma de dominación. Es aquí donde entra en escena el concepto de dominio emocional. No se trata de ser indiferente al mundo, sino de entender que para sobrevivir en él, no puedes entregar el volante de tu psique a quien solo quiere llevarte al abismo. Cada vez que dudas por lástima, cada vez que te echas para atrás por miedo a parecer cruel, cada vez que callas tu verdad para evitar un drama, pierdes terreno, cedes territorio emocional, y quien conquista ese territorio, rara vez lo devuelve. Tienes que entender, el silencio emocional no es ausencia de sentimiento, es estrategia. Es la espada del guerrero que, en lugar de atacar, observa. Y cuando es necesario, retrocede, pero jamás se rinde. Porque al final este juego invisible no se gana con gritos, se gana con presencia, con firmeza, con la frialdad que no nace de la falta de amor, sino de la lucidez. Esa misma que Maquiavelo admiraría, no porque hiere, sino porque se gobierna a sí misma. Maquiavelo nunca pidió que fuéramos crueles. Él no exaltaba la frialdad por sí misma, sino por la claridad. En un mundo donde cada gesto emocional es un mapa de tu interior, el silencio se convierte en camuflaje y el desapego en una forma sutil de libertad. Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, no estaba ofreciendo una receta para la deshumanización. Estaba exponiendo, sin adornos, la anatomía del poder, y en uno de los pasajes más malinterpretados, afirma: un príncipe prudente debe preferir ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Esa frase no es una invitación a la falta de amor, es una advertencia contra la dependencia emocional como base de la autoridad. Es una denuncia. Cuando el poder descansa en el afecto, se disuelve con la oscilación de los sentimientos. El desapego que sugiere Maquiavelo no es vacío,
Es la capacidad de gobernar tus impulsos antes de que ellos te gobiernen a ti. Es mirar la lágrima de alguien y preguntar, ¿esto es dolor o estrategia? Es caminar entre los afectos y aún así mantener el centro firme. Y aquí está el punto más delicado. Ser estratégicamente emocional no significa volverse frío. Significa volverse justo contigo mismo. Es no castigarte con promesas hechas en el calor de la emoción. Es darte cuenta de que el sí que das para agradar a alguien muchas veces es un no disfrazado hacia ti mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo quien no tiene límites siempre está más agotado? ¿De cómo quien siente demasiado siempre está en el centro de un drama que no comenzó? El desapego, en este sentido, no es una huida de la empatía, sino la madurez de elegir cuándo y dónde emplear tu energía emocional. Piensa en esto. ¿Dejarías que cualquier persona manejara tu auto a toda velocidad por las curvas de una sierra mientras tú duermes en el asiento trasero? No, claro que no. Pero todos los días permites que otros dirijan tus emociones y con ellas tus decisiones. Maquiavelo, aunque acusado de cínico, era un observador de la naturaleza humana. Él no decía que debíamos ser crueles, decía que debíamos ser lúcidos. Y la lucidez exige distancia, no una distancia fría, inhumana, sino la distancia necesaria para ver el todo, no solo el teatro emocional que se desarrolla frente a ti. No tienes que ser una piedra, pero tampoco tienes que ser una esponja. Y aquí entra un concepto profundo de la filosofía estoica que dialoga perfectamente con Maquiavelo, la ataraxia, esa paz del alma que nace cuando dejas de reaccionar ante lo que no puedes controlar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y si logras distinguir entre un sentimiento legítimo y una manipulación emocional, estarás en camino hacia la verdadera soberanía interior. El desapego entonces no es ausencia de sentimiento, es presencia de conciencia. Es no permitir que el llanto ajeno dicte tu ética, es decir, no sin odio, sí sin culpa, adiós sin drama, porque quien no es capaz de soltar, siempre será arrastrado, y como diría Maquiavelo, aquellos que se hacen señores por el favor del pueblo deben siempre preservarlo, pues es el pueblo quien más desea no ser oprimido. Pero, ¿y cuando el opresor es el propio sentimiento? Ahí nace la virtud maquiavélica, no en el desprecio al otro, sino en el respeto inquebrantable por uno mismo. Y ese respeto, ese centro, esa frialdad que no hiere pero protege, es la más rara de las libertades. Volverse inquebrantable no significa no sentir, significa aprender a sentir sin ahogarse. Es como sumergirse en el océano y saber nadar, en lugar de hundirse cada vez que se levanta una ola emocional. En el mundo de hoy, la verdadera debilidad no está en no tener sentimientos, está en ser gobernado por ellos. ¿Recuerdas cuántas veces tu paz fue interrumpida por un mensaje no respondido, por un silencio calculado, por una mirada que insinuaba culpa? Esos detalles, que parecen mínimos, son en realidad anzuelos lanzados por quienes han descubierto que la emoción humana, especialmente la culpa y la necesidad de aceptación, son botones fáciles de presionar. Tienes que entenderlo. Hay personas que viven de tu desequilibrio, se alimentan de tu necesidad de explicar, de ser comprendido, de ser querido. Cada vez que intentas justificar tu ausencia, tu decisión, tu límite, abres una brecha para que entren. Y cuando entran, no tocan la puerta. Invaden, redecoran tu espacio interno y, peor aún, te hacen sentir culpable por querer recuperarlo. Pero hay un secreto, uno que casi nadie enseña. Puedes sentir y no responder. Puedes escuchar y no absorber. Puedes ver el dolor ajeno y aún así no sacrificarte. Eso no es frialdad, es sabiduría. Es la diferencia entre ser humano y ser masa manipulable. La filosofía estoica, que tanto resuena en este tema, nos recuerda: el hombre no se perturba por los acontecimientos, sino por la opinión que tiene de ellos. Esa es la clave. Tú no eres lo que sientes, eres lo que eliges hacer con lo que sientes. Cuando entiendes eso, todo cambia. Empiezas a ver el juego invisible, cada acusación, cada silencio, cada crisis, como piezas de un tablero, y en ese tablero, el rey es quien permanece inmóvil mientras todos se agitan. Ser emocionalmente inquebrantable es eso, mantenerte entero en medio de la guerra, no reaccionar por impulso, responder con claridad, y tal vez, más que cualquier otra cosa, sea entender que ya no tienes que demostrar nada, no tienes que justificar tu no tienes que explicar tu distancia.
No eres un código abierto, eres un territorio sagrado, y el acceso a ese territorio debe ganarse, no exigirse. Maquiavelo no quería que dejaras de sentir, quería que dejaras de ser esclavo de lo que sientes, quería que fueras dueño de ti mismo. Y en este mundo de histeria digital, donde todos gritan, donde todos se ofenden, donde todo es drama, tu calma es una revolución, tu indiferencia calculada es un escudo, tu silencio es el nuevo grito de libertad. Puede que te llamen insensible, frío, distante, pero lo que en realidad estás llegando a ser es libre, porque ser libre es esto, es no vivir más en función de las emociones de los demás, es no permitir que el llanto de ayer determine tu destino de mañana, es saber que la empatía sin límites se convierte en cadena y que la única forma de liberarte es dejar de reaccionar. No viniste al mundo para ser manipulable, viniste para ser completo. Al final de todo, quizá la pregunta más sincera que puedas hacerte sea, ¿cuántas veces mi emoción habló más fuerte y yo me callé? Ya no tienes que ser el héroe de los demás, si para eso tienes que ser el villano de ti mismo. La empatía sin filtro se vuelve trampa, el amor sin criterio se vuelve prisión, la culpa sembrada se vuelve correa, y sin darte cuenta, terminas viviendo un guión escrito por quien nunca te vio de verdad. Maquiavelo no predicaba la ausencia de sentimientos, predicaba la presencia de lucidez. Él entendía que quien gobierna su propio corazón no se doblega ante chantajes emocionales, no pierde noches en vela intentando entender a quien nunca quiso ser entendido, no carga dolores disfrazados de pedidos de ayuda, que en realidad eran solo intentos de control. Tienes derecho a proteger tu paz como si fuera tu última frontera, porque tal vez lo sea. Tienes derecho a decir no, sin dar explicaciones, a cerrar puertas sin avisar, a amar sin entregarte al sacrificio. El verdadero poder no está en sentir menos, está en sentir con sabiduría, en elegir lo que merece tu afecto y lo que merece solo silencio. Y cuando te des cuenta de que puedes mirar a los ojos a quien te manipulaba y ya no sentir ni rabia, ni miedo, ni culpa, sino solo un frío respetuoso de quien ya no se deja tocar, vas a entender. Ese es el inicio de la libertad, el nacimiento del ser inquebrantable y el fin del viejo tú, hecho de duda, lágrimas y autoabandono. No estás aquí para agradar, estás aquí para estar completo, y estar completo exige, a veces, sentir nada, para por fin controlar todo. Quería contarte algo que nunca había dicho en voz alta. Este guión, este tema, no nació de una idea brillante, nació de una cicatriz. Fue en una noche cualquiera, celular en mano, un mensaje en la pantalla, esas palabras que llegaban como si fueran cariño, pero traían veneno escondido. Lo leí, tragué en seco, y por unos segundos pensé en responder pidiendo disculpas, aún sin haber hecho nada, aún sabiendo que eso no era más que otro lazo emocional tratando de apretarse alrededor de mi cuello. Entonces me vino un recuerdo, todas las veces que cedí, que guardé silencio para mantener la paz, pero una paz que nunca era mía, que me incliné por miedo a parecer cruel, que fui bueno hasta perderme de mí. Esa madrugada no hubo gritos, no hubo respuesta, solo un despertar silencioso. No estaba equivocado por proteger mi espacio, no era egoísmo, era supervivencia, era por fin madurez. Y quizá tú estés aquí por lo mismo, porque en algún momento de tu vida sentiste demasiado y te usaron por eso, porque aprendiste a callar para no perder, pero en el silencio te perdiste a ti mismo. Este video es un abrazo para ti, un susurro que te recuerda que no está mal poner límites, que tu corazón no fue hecho para ser vitrina de heridas ajenas, que tu empatía no debe ser una prisión